Un tema que lo hemos titulado El yugo de los ancianos. Amén. Pues es muy importante que nosotros entendamos esto. Repito, el tema es el yugo de los ancianos. Amén. Pues cuando nos vemos, ¿verdad? Literalmente uno a otro, pues ninguno de nosotros, aún, gracias a Dios, ¿verdad? Todavía no estamos cerca de lo que es literalmente llegar a ser ancianos. Amén. Pero al escudriñar este tema espiritualmente hablando, resulta que pueden haber en nuestras vidas o en las vidas de los nuestros, entiéndase, cónyuge, hijos o padres, según como lo queramos ver, este tipo de yugo. Escuchaba a una persona en una oportunidad decir, yo conozco, decía él, ancianos de 21 años y jóvenes de 65 años. Dando a entender, ¿verdad?, de que la juventud, ciertamente ustedes y yo lo entendemos, ¿verdad?, está íntimamente ligada a la edad que tenemos, pero también está íntimamente ligada a las acciones que nosotros podemos tomar, al estilo de vida que ustedes y yo podemos llevar. Y bueno, empecemos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Mientras ustedes buscan esta cita, pueden buscar Isaías capítulo 47 y versículo 6. Repito, Isaías capítulo 47, versículo 6. Mientras ustedes buscan esa cita, yo les voy a leer algunos conceptos en relación a qué es lo que vamos a hablar cuando hablamos de el yugo de los ancianos. Amén. Vean, pues cuando hablamos del yugo de los ancianos, vamos a estar hablando de lo que es una decadencia. Vamos a estar hablando con la ayuda del Señor de lo que es una vejez, pero es una vejez espiritual. Vamos a hablar, bueno, estos son los significados y aunque no los abordemos todos, ¿verdad?, vamos a mencionar algunos puntos de ellos, de lo que es también que cuando se habla de un yugo de los ancianos se está hablando de desaparecer completamente, de pesadez, desvanecerse. Vamos a ver el significado de esta que les voy a mencionar, la palabra abolido. También hablar del yugo de los ancianos es de algo que se desecha definitivamente, de destrucción, y también es hablar acerca de algo que está a punto de cesar o a punto de acabarse o a punto de destruirse. Amén. La cosa es que cuando hablamos del yugo de los ancianos vamos a hablar de algo que está a punto, repito, de perecer. Amén. Como ustedes ven acá, el yugo de los ancianos está íntimamente ligado con una palabra que significa abolido. Y cuando vamos a ver los significados de esta palabra abolido, a mí, créanme, me impresionó, porque tenía la idea, porque la palabra dice que el Señor Jesús, así lo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a hacerla que se cumpla. Entonces yo tenía la idea de que Él no vino a esta tierra a hacer que la ley no se cumpliera, con eso que dice abolir, sino a cumplirla. Y lo que me llama la atención es que dice que cuando la palabra abolido significa, escuchen esto, dejar una norma o una institución sin vigencia. Pero esto es lo que más me llama la atención. Abolir significa eliminar o suprimir la autoridad, o un eliminar o un suprimir de una autoridad. Esto es más o menos como, por ejemplo, para ponerlo en nuestros términos, ¿verdad?, como hijos, ¿qué sería abolir una autoridad? Decirle, por ejemplo, a papá y a mamá, mira, no te metas con mi vida. O sea, ¿qué es lo que uno está haciendo ahí? Aboliendo esa autoridad, eliminando esa autoridad, suprimiendo esa autoridad, aparentemente haciendo esto, ¿para qué? Para que la autoridad no ejerza dominio, o la misma palabra lo dice, o autoridad sobre la persona. Y esto es exactamente lo que estamos hablando cuando hablamos del yugo del anciano. Es una persona, mis amados hermanos, como lo decíamos, que físicamente no puede ser anciana, pero es una persona que no quiere reconocer ni someterse a ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque a nuestro parecer, yo creo que esto todos nosotros lo hemos pasado, ninguno de nosotros queremos sobre nuestras vidas a nadie que nos gobierne.
No queremos sobre nuestras vidas a nadie que nos diga cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí todos, otra vez nosotros tres ya lo pasamos. Ustedes, si no lo han pasado en alguna etapa de su vida, lo van a pasar. Espero yo que sepan hacerlo y hacer las cosas bien, en el que no van a querer así de simple, porque yo les hablo por mí, una etapa en la que yo no quería que nadie me dijera nada. ¿Por qué? Porque yo me creía sabio, como lo dice la Biblia, en mi propia opinión. Mas, sin embargo, ahora que los años han pasado, me doy cuenta de que gracias a Dios, mis padres tuvieron el carácter y el temperamento de someterme cuando yo no quería, porque si yo hubiera hecho mi propia voluntad, les aseguro que me hubiera perdido. Mas, sin embargo, mi mamá es una mujer, y bueno, mi papá también, que toda la vida tuvieron el carácter, aun cuando yo no quería saber absolutamente nada de las cosas de Dios. Decirme a mí, un discipulado era la muerte. Decirme a la iglesia era hacer problemas. Si yo era cosa seria y delicada, ahora entiendo que era lo que yo estaba haciendo en ese entonces, aboliendo una autoridad. Simple y sencillamente no quería que nadie me dijera nada, mas sin embargo, ahora lo entiendo. ¿El por qué? Porque cuando uno no quiere tener una autoridad sobre su vida, simple y sencillamente es porque quiere vivir según uno y su edad, o su ignorancia o el conocimiento que podamos tener, ¿verdad? Bien, pero la verdad es que nadie que no viva bajo una autoridad puede vivir bien. ¿Por qué? Porque al final, aunque ustedes y yo querramos hacer lo que se nos venga en gana, hay una autoridad que nos incita a hacer eso y se llama diablo, se llama Satanás. Entonces ustedes y yo, como seres humanos apartados de lo que es la voluntad de Dios, pretendemos quitarnos una ley, una autoridad terrenal, pueda entenderse como hijos, ¿verdad? Ese es el punto que estoy hablando. La autoridad de mis padres. Mas sin embargo está bien, yo puedo pretender quitármela, pero si esa autoridad de mis padres es quitada, no crean que nos quedamos para hacer nuestra propia voluntad, porque al final, bíblicamente hablando, siempre el ser humano está para ser regido por alguna autoridad. Si vemos que alguien se somete, pues se sometió a la autoridad. Si vemos que alguien está viviendo acorde a su propia opinión, no es que sea libre para hacer lo que quiera, sino se sometió bajo la autoridad. Y aunque ustedes y yo pues no lo creamos, porque cuando tenemos ciertas edades no lo creemos y creemos que todos los demás son locos menos nosotros, cuando en realidad no es que tampoco ni ellos ni nosotros seamos locos, sino en realidad lo único que acontece es que no queremos que nadie nos diga nada. Pero esta es parte de nuestra ignorancia como seres humanos, porque ciertamente nadie nos va a decir nada, pero vamos a empezar a hacer todo lo que el diablo y el reino de sus tinieblas quiere que hagamos, porque la palabra claramente nos muestra que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, hacemos lo que Dios dice. Pero cuando nos salimos, vean esto, de la voluntad del Señor, la Biblia lo muestra y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, dice. ¿Por qué? Porque su voluntad quieren hacer. Entonces ninguno de nosotros, si nos salimos de la voluntad del Señor, no vamos a estar haciendo ni siquiera en ese contexto nuestra propia voluntad, sino vamos a estar haciendo la voluntad de lo que la Biblia dice en Juan 8:44, la voluntad, lo dice así, de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces lo único que nos queda a cada uno de nosotros es aceptar la instrucción. Y que llegue un punto y un momento y un entendimiento en el que entendamos que nos es necesario el vivir sometidos. Amén, nos es necesario. Miren, todos nosotros llega una etapa como hijos en la que creemos saber más que nuestros padres. Y llega una etapa en la que, comparado tal vez con nuestros padres, tal vez sí, llegamos a conocer y a saber más que ellos. Pero nunca vamos a poder menospreciar o saltarnos la autoridad que ellos son, porque sin ellos ninguno de nosotros hubiéramos existido. Entonces siempre nos va a ser necesario el estar sometidos a una autoridad, porque si ustedes y yo lo analizamos y nos soltamos de una autoridad, las consecuencias ¿cuáles son? Que nos va a ir mal. La autoridad podemos ejercerla, podemos poner el ejemplo de una autoridad, imagínense ustedes como los frenos de un vehículo. Por muy lujoso, por muy bonito que sea el vehículo, pero si no tiene frenos, ¿quién se animaría a ir a echarse una vuelta? Creo que ninguno, ¿verdad? Pero ahí por muy sencillo o por muy feo que el vehículo sea, pero si tiene buenos frenos,
Vamos a frenar. Entonces, ¿por qué ustedes y yo necesitamos que alguien ejerza autoridad sobre nuestra vida? Porque el ser humano sin autoridad se va a destruir. Y es exactamente eso lo que el enemigo hace. Pretender, porque eso es lo que nos ministra en nuestra ignorancia, pretender que son nuestras ideas, que son nuestros pensamientos los que nos llevan a querer salirnos de una autoridad. Pero escrito está que cuando alguien se sale del dominio de una autoridad, y pueden leerlo ustedes, yo no me recuerdo ahorita la cita, pero la voy a buscar y se la voy a enviar, pues si se recuerdan ustedes, que cuando alguien se sale de una autoridad, aparece una entidad llamada el vengador de la sangre. ¿Y qué es lo que hace este vengador de la sangre? Destruye, porque así está escrito, a todo aquel que ya no tiene quien lo cubra, a todo aquel que ya no tiene quien lo defienda. Como hijos, lo primero que hacemos cuando algo nos va mal o cuando necesitamos algo es, mira papá, mira mamá, necesito esto. ¿Por qué? Porque entendemos que es una autoridad. Pero esa autoridad no está solamente para darnos lo que necesitamos, sino nos es necesario tener esta autoridad para que nos enseñe cómo en la vida tenemos que conducirnos. Porque literalmente, si a nosotros como seres humanos nadie nos enseña cómo tenemos que instruir, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que portarnos en esta vida, sinceramente les digo, por eso es que hay muchos pandilleros. Por eso es que hay muchos delincuentes, por eso es que hay muchas prostitutas, por eso es que hay mucho homosexualismo, por eso es que hay mucho lesbianismo, por eso es que las redes sociales están llenas de inmundicia, en la cual muchas veces los jóvenes participan. ¿Por qué? Porque no hay quien les ponga una autoridad. Pero lamentablemente, eso es lo que los jóvenes quieren. Eso es en lo que se deleitan. ¿Pero por qué se deleitan en eso? Porque no se han dado cuenta que hay una autoridad que no es Dios, sino que es Satanás, la que ejerce dominio y los lleva y los incita a hacer lo que bien saben que al final del camino los va a terminar avergonzando. Eso es exactamente el yugo de los ancianos. Es un yugo que a nuestro parecer yo estoy bien, pero cuando vamos a la Biblia nadie puede estar bien si no tiene una autoridad que le está enseñando el camino. Porque literalmente, imagínense ustedes, ¿creen ustedes, por ejemplo, si ustedes y yo nunca hubiéramos tenido la autoridad de nuestros maestros, entiéndase la escuela, ¿verdad? El colegio, ¿será que hubiéramos aprendido a leer y a escribir? Ustedes y yo vemos hasta el día de hoy en las aldeas, sobre todo, a muchos señores pues que no tuvieron esa oportunidad. Ya algunos literalmente son ancianos y hasta la fecha no pueden leer y escribir. ¿Por qué? Porque no tuvieron quien les enseñara, o yo también conozco gente que sí tuvieron quien les enseñara, pero no quisieron someterse a los maestros. Entonces no aprendieron. Entonces el sometimiento no es algo en el cual el padre o el maestro, en el ejemplo que estoy poniendo, o aún podemos ponernos de ejemplo nosotros como pastores, querramos tener a la gente sometida, subyugada a hacer lo que uno diga, sino nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia claramente habla de la sujeción como varones, entiéndase, esposos. La Biblia nos muestra que nos es necesario estar sujetos a Cristo. Como mujeres, entiéndase, esposas, la Biblia dice que es necesario que estén sujetas, a sus esposos. Y como hijos, ahí sí varón y mujer, ¿verdad? La Biblia nos muestra que nos es necesario estar sometidos a nuestros padres y que ese sometimiento sea por medio de la honra. Entonces se dan cuenta, o sea, bíblicamente hablando, a ninguno de los que estamos acá nos conviene soltarnos de nuestra autoridad. Amén. Si somos varones, la autoridad es Cristo. Si son mujeres casadas, la autoridad es el esposo. Y si somos hijos, la autoridad son los padres. Amén. Entonces, la vida, muchachos, mi hermano, la vida es así. Es una vida para estar sometidos. Y mientras más nos sometamos, ¿saben qué va a pasar? Más vamos a aprender, más vamos a tener quien nos enseñe, más el Señor nos va a ir exaltando y nos va a ir colocando en el lugar de exaltación que nos corresponde, porque la Biblia dice que humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Esa poderosa mano de Dios, yo lo he dicho en estos días en la iglesia, son los 5 ministerios. Por eso el Señor dejó gente que se encargue de pastorear nuestras almas, porque literalmente la pastora y yo no venimos y les damos bien y tengan para su comida. No.
pero espiritualmente hablando, sí, no solamente les damos para su comida espiritual, sino les enseñamos un camino el cual está escrito. Porque ustedes no escuchan que la pastora y yo nos pongamos a hablar de nuestra propia vida. No, en determinado momento, pues podemos poner un ejemplo, pero nunca les hemos dicho, imítenme a mí, que Dios me libre. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque a ustedes y a mí nos es necesario el sometimiento. Y les digo algo, si ustedes y yo nos sometemos al Señor, se van a dar cuenta que ahorita ustedes pueden tener una idea de lo que quieran ser, pero en el camino el Señor los agarra, los moldea y vamos a llegar a ser lo que probablemente no quisimos ser. Yo les digo, cuando yo estaba estudiando, primero, imagínense, primero quería ser bombero, después quería ser policía, después quería ser ladrón también. Ya conforme fui creciendo, dije, no, yo quiero ser arquitecto. Y empecé a estudiar ahí para eso de arquitecto. Al final en ese camino estaba cuando el Señor me llama y todo ese camino se quedó tirado. Y ahora les digo, ¿quería ser pastor? No, no quería ser pastor. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿ustedes creen que es fácil lidiar con ustedes? Me dan ganas a veces de agarrarlos así, de deshacerlos y volverlos a hacer. Pero les digo, pero ahora que soy pastor, ya no consigo mi vida haciendo otra cosa. Ahora yo me deleito haciendo lo que hago. ¿Por qué? Porque el deseo de uno como pastor, el deseo de uno como padre, pues aquí les pregunto a ustedes, porque ustedes son padres, ¿verdad? Así tengamos 1, 2, 3, 4 o 5 hijos, ¿será que nuestro deseo es que le vaya mal a uno? Y aunque los otros 4 le vaya bien, pero con uno que le vaya mal estoy contento. No, ¿cuál es el deseo de uno como padre? Que si uno tiene 5 o 20 hijos, que a los 20 les vaya bien. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que aunque tengamos 20, es un ejemplo, ¿verdad? Tengamos 20 hijos, pero a uno le va mal, siempre en el corazón de uno como padre o el corazón de uno como pastor va a estar ese pesar de, lo logré con este, gloria a Dios, pero con aquel otro no lo pude, no lo logré. Siempre hay un pesar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque por eso nos es importante el someternos, el aprender a hacer la voluntad de una sola persona. Y no es la voluntad ni de mi papá, ni de los pastores, sino es la voluntad del Señor. Y si aprendemos a hacer la voluntad del Señor, entonces vamos a encontrar deleite haciendo la voluntad de nuestros padres. Vamos a encontrar deleite haciendo la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Vean esto, les voy a leer algo. Todavía ya tienen la Biblia ahí y ahorita la vamos a leer. Dice, el fin de Babilonia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes leen ahí la cita, no solamente la cita de Isaías 47:6, sino el contexto. No sé si sus Biblias tendrán por ahí algún título en el versículo 1. ¿No tiene ningún título su Biblia? Ahí está. Eso es lo que yo quiero. Gracias. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, esta dice, por ejemplo, juicio sobre Babilonia. Y cuando siguen leyendo ahí para abajo hasta llegar al versículo 6, aunque en sí todo el capítulo está hablando de Babilonia. Entonces, podemos pensar que ese yugo, del cual es el yugo de los ancianos que estamos hablando, es el yugo que Babilonia coloca sobre los ancianos. ¿Sí? Por eso les digo acá en el comentario, el fin de Babilonia, que repito, ya lo vamos a leer en el versículo 6, es Babilonia la que puso este yugo. Pero esta es la característica de este yugo, por eso se llama el yugo de los ancianos, que este yugo no se lo puso a los jóvenes, sino este yugo se lo puso a los ancianos. Amén. Entonces por eso leo el comentario acá, dice, el fin de Babilonia, escuchen esto, Babilonia es una entidad espiritual, el fin de Jezabel, el fin de Satanás y cualquier entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas es llevarnos a vivir fuera de la autoridad de Dios y hacer que nos sometamos bajo su dominio y bajo su autoridad, haciendo así la voluntad de las tinieblas y apartándonos de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que lamentablemente nosotros como seres humanos no logramos entender lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si lo entendiéramos lo más pronto posible, pudiéramos experimentar el deleite. Se los digo yo como pastor, que no empecé siendo pastor, empecé siendo, les digo, no menosprecio a nadie, que Dios me libre, pero lo voy a decir así, un simple oyente. Eso fue lo que yo empecé siendo, un simple oyente. Llegué un día a una iglesia y ahí empecé a oír y poco a poco me empezó a gustar, el Señor me empezó a llenar
Y miren qué terminé siendo, pastor. Y no creo que solamente vaya a llegar a ser pastor. Si el Señor no viene, probablemente llegue a ser algo más que pastor. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque así es como uno empieza y llega un punto, les digo, en el que ya para uno, como les acabo de decir, uno, al menos yo ya no concibo mi vida sin estar cerca del Señor. Ya no concibo mi vida sin estar en la iglesia sirviendo, que aunque nos paguen bien o nos paguen mal, pero para nosotros es un deleite. Simple y sencillamente no podemos dejar de ser. Como se los hemos dicho en más de una oportunidad a varias personas, la pastora y yo ya somos pastores. Amén. Pues quien todavía tiene que definir en realidad qué es lo que va a hacer con su vida son cada uno de ustedes. Y con todo respeto les digo, pero estén o no estén ustedes, la pastora y yo vamos a seguir pastoreando. Amén. Pero ya el conflicto viene, ¿y qué va a hacer de sus vidas? O sea, ¿quién va a entregar cuenta por sus almas? Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Saben qué es lo que acontece? Yo he visto, les digo, en el aeropuerto, les digo, he visto gente llorando. Que ustedes los pueden ver el gran tamañote y todo, llorando. ¿Por qué? Solo porque no pueden entrar, no pueden abordar el avión y necesitan, ¿qué necesitan? Un permiso de sus papás. O sea, se las llevan de tan que ellos lo pueden todo, pero ante las autoridades, ante lo que la vida presenta, se ponen a llorar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no saben, porque hay cosas que no entienden. Y por eso, muchachos, les digo, porque nosotros ya somos padres, les es necesario vivir sometidos a la voluntad de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que muchas de las voluntades de nuestros padres, sobre todo cuando no están cerca del Señor, lejos de edificarnos, nos destruyen. Y es lo que ustedes y yo tenemos que aprender. Por eso hemos estado hablando en la iglesia también, ¿verdad? Del yugo del Padre. Cómo con el paso del tiempo los errores de nuestros padres nos pueden llegar a estorbar. Pero bueno, ahorita estamos hablando del yugo de los ancianos. Acompáñenme entonces ahora sí a Isaías capítulo 47 y versículo 6. Amén. Isaías 47, 6. Escuchen. Pues como ya lo explicamos, ¿verdad? Este yugo, quien lo coloca es Babilonia. Pero dice, estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. Escuchen, no les mostraste, aquí le está hablando Dios a Babilonia, no les mostraste compasión. Sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo. Entonces, quien empieza a hablar acá en este versículo es Dios, que está prácticamente reprendiendo a Babilonia. Le dice, estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. Entonces, por cuanto Dios estaba enojado con este pueblo, entiéndase, no solamente el pueblo de Israel, sino este pueblo podemos llegar a ser nosotros mismos. Entonces dice, en tu mano los entregué. Amén. Y luego dice, no les mostraste compasión. Aquí ya le está hablando a Babilonia, ¿verdad? Por eso claramente decía ahí el título, juicio o castigo, dice otra versión, sobre Babilonia. No les mostraste compasión, vamos a parafrasear, Babilonia, y sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo. Entonces nos damos cuenta acá que el yugo que a los ancianos se les puso fue el yugo de Babilonia. Pero veamos que aunque el Señor empieza diciendo acá, estaba enojado contra mi pueblo, no dice que el yugo se lo puso a todo el pueblo, sino dice solamente que el yugo se lo puso a los ancianos. Amén. Y miren, vamos a avanzar para leer algunos significados. Dice acá, bueno, eso ya está claro, ¿verdad? Que a quién le puso Babilonia el yugo, a los ancianos. Pero por lo que vamos hablando, yo creo que ya logramos entender, y si Dios nos lo permite terminar el tema, nos vamos a dar cuenta de que de estos ancianos de los que habla acá, no es solamente, podemos pensar, una persona de 60 años para arriba, sino un anciano puede llegar a ser, mis amados hermanos, todo aquel que se someta a lo que Babilonia ofrece. ¿Y qué es lo que Babilonia ofrece? Todo lo que es pecado y contaminación, como también lo que es ser ministrado por entidades espirituales que nos llevan a hacer
lo que no es la voluntad de Dios. Entonces ustedes y yo no creamos de que si yo no quiero hacer algo para el Señor es simple y sencillamente porque yo no quiero. Es que la verdad es que detrás de eso hay un demonio. Por eso esas entidades espirituales nos impiden poder hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que es correcto nos va a ir bien. Y por eso existe una entidad llamada Satanás, que prácticamente lo conocemos como el enemigo de nuestras almas. Amén. Pero miren, lo que quiero dejarles en este otro significado, vamos a ver lo que son los significados de la palabra anciano. Voy a leerlos, pero les voy a mencionar dos que los que voy a resaltar. Anciano significa envejecer, anciano en edad avanzada, vejez, viejo, y estos dos son los que quiero mencionar, para que ustedes y yo veamos sobre quiénes, ya espiritualmente hablando, es que Babilonia coloca el yugo. Dice que la palabra anciano significa ayo, A-Y-O, ayo. ¿Qué es, bíblicamente hablando, qué es un ayo? La Biblia habla acerca de lo que son las nodrizas, que no son la madre del niño, pero sí eran quienes cuidaban al niño, como por así decirlo, ¿verdad? Como cuando mamá o papá tienen necesidad de salir a trabajar, pero no hay quien cuide a los niños, entonces se lo dejan a alguna persona para que lo cuide. Esa es una nodriza. Un ayo es lo mismo, solo con la diferencia que este es un varón. Y una nodriza, pues la misma palabra lo dice, nodriza, es una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un ayo? Es aquel que está encargado de instruir a un niño, de instruir a un adolescente, de tener cuidado, y que cuando el papá regrese, ¿a quién le va a pedir cuentas? Al que lo está cuidando, en este caso al ayo. Y en este caso es muy importante y significativo valga la redundancia, significado. ¿Por qué? Porque a nosotros como pastores, ¿a quién creen que ustedes que le van a pedir cuentas de cada una de sus almas? A nosotros. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué diremos el día? Porque eso así va a ser. A menos que Dios nos libre, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar. Que algún día usted venga, mire pastor, yo me voy de la iglesia, si lo vi, mucho gusto, y si lo veo en la calle, pues ni me hable. A menos que eso acontezca, entonces prácticamente nos desligamos y no tenemos por qué entregar cuentas de ninguna de sus almas. Pero mientras que ustedes decidan permanecer bajo la cobertura, el día de mañana el Señor venga a pedirnos cuenta, ¿qué vamos a decir de cada uno de ustedes? Solo Dios sabe qué vamos a decir. Porque sí me voy dando a entender, porque así es la vida. Alguien tiene que entregar cuentas por nosotros. Sobre todo en este caso, pues ustedes 5, ¿verdad? Hablando con Aunay, que todavía son hijos. Porque ustedes no tienen que entregar cuenta por nadie. Amén. Pero si les preguntan a sus papás, a nosotros como padres, nosotros sí vamos a entregar cuentas por usted. Nosotros como pastores vamos a entregar cuentas también por usted. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Entonces por eso les digo de que es exactamente esto lo que hace Babilonia. Venir y poner una carga sobre aquel que está encargado de cuidarnos. ¿Para qué? Para que nos descuide. Pero bueno, voy a avanzar porque este es un punto muy importante que tengo también adelante. Y el otro significado de esta palabra anciano es dirigente del pueblo. Es lo único que voy a mencionar porque después vamos a hacer énfasis en esto. Escuchen lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 13. Amén. Repito, Hebreos, capítulo 8 y versículo 13. Ya leímos en Isaías 47:6 que el yugo es colocado sobre el anciano. Amén. Ya vimos que un anciano es un ayo, ya entendimos que es un ayo, pero también es alguien que dirige. Pero ahora vean, aquí esta cita nos va a servir aún mucho más, Hebreos 8:13, para poder entender qué es un anciano. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 8 y versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, dice.
Y lo que se da por viejo, escuchen, esto es lo que me interesa, lo que se da por viejo y que envejece está próximo a desaparecer. Amén. Hebreos 8:13 dice que lo que se da por viejo y lo que envejece, escuchen esto, qué delicado, mis amados hermanos, está pronto a desaparecer. Amén. Y aquí me llama mucho la atención, porque si ustedes se dan cuenta, no es la misma palabra, pero sí explica lo mismo, ¿verdad? Dice viejo y envejecer. O sea, ¿es lo mismo ser viejo a envejecer? No es lo mismo, ¿verdad? Porque con todo respeto, ¿verdad? Pero alguien, si tomamos esta palabra, alguien viejo, o sea, es alguien que ya tiene X edad. Pero alguien que está envejeciendo, si lo miramos literalmente cada uno de nosotros, ¿qué está pasando con cada uno de nosotros? Aunque ahorita tengamos 15, pero estamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos niños de cuando nacimos. Amén. Ya, si el día de hoy tenemos 15, ya somos 15 años más viejos de cuando nacimos. Entonces no es lo mismo ser viejo. Ahorita, gracias a Dios, pues ninguno somos viejos. Amén. Pero estamos envejeciendo. Pues sí, aunque no lo querramos aceptar, así nos toca, mis amados hermanos. Bueno, entonces se dan cuenta, dice aquí, lo viejo y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces hay dos palabras acá que no son las mismas. Solo les voy a mencionar 2, 3 significados para poder entrar ya al desarrollo. Y nos vamos a dar cuenta con la ayuda del Señor de que este yugo a mí me llamó mucho la atención. Ciertamente se impone, como lo dice textualmente, ¿verdad?, sobre el viejo. Pero este yugo, mis amados hermanos, es bien delicado. ¿Por qué? Porque estorba el ser integral de la persona. Estorba el cuerpo, estorba el alma y estorba el espíritu. Y es aquí donde ya vamos a llegar a entender un poco mejor de que este yugo del anciano no es algo que estorbe solo a la gente anciana, sino es algo que puede estorbarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y se van manifestando en nuestras propias vidas ciertas actitudes que nos van demostrando a la luz de la palabra, lógicamente sin entendemos la palabra y a través de la palabra investigamos o vemos cuáles son nuestras actitudes que nos demuestran que sí nos puede estorbar. Entonces vean, la palabra viejo significa anticuado y significa estar caduco. Aquí donde dice que lo que se da por viejo. Ok, vamos a avanzar y ahora donde dice lo viejo y envejece, la palabra envejecer significa ser senil. Ahorita les voy a decir que ser senil es una persona que ya está viejita. O sea, físicamente hablando, se le echa de ver que ya está viejito, ¿sí? Pero ahorita nada más les menciono eso porque en esos significados que les di, ahí vamos a desarrollar el tema. Número 1, la palabra anciano, dirigente del pueblo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de lo que es ser anticuado y lo que es ser senil. Pero antes quiero dejarles esto de una vez en su corazón para ver si no me da tiempo de terminar el tema, que imagina llevo casi 35 minutos. Por lo menos nos quedemos con el conocimiento de que si ustedes le pusieron atención, en las 2 citas que leímos, mencionamos 3 veces la palabra anciano, es una, la otra la palabra viejo, número 2, y la otra envejece. O sea, esas tres palabras son las que vamos a desarrollar. Pero como les decía, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el yugo del anciano ministra a la persona no precisamente anciana, le ministra el espíritu, le ministra el alma y le ministra el cuerpo. Ahora bien, esto solo lo voy a mencionar, ya vamos a pasar al desarrollo. ¿Cómo se echa de ver de que este yugo está ministrando mi espíritu? Porque la Biblia habla, mis amados, cuando dice dirigente del pueblo, amén. La Biblia dice que es el Espíritu el que nos dirige hacia toda verdad. Y si ustedes le pusieron atención, la palabra anciano, a quien se le impone el yugo, dice que es un dirigente del pueblo. Y aquí la palabra nos muestra que el Espíritu puede llegar a ser estorbado en relación a la forma de dirigir. Pero es lo único que voy a mencionar porque si no, ya no voy a llegar al desarrollo.
En el alma, cómo este yugo del anciano ministra el alma en lo anticuado. Dice que la palabra anticuado es una persona que tiene ideas o costumbres anticuadas. Esto significa pasadas de moda o de otra época. ¿Y cómo se ve que estorba el cuerpo? En donde dice la palabra envejecer. Y esta es la palabra senil. ¿Y qué es la palabra senil? ¿Qué significa? Persona de avanzada edad. Escuchen esto, en la que se advierte su decadencia física. O sea, se echa de ver, ¿verdad? De que la persona pues ya está entrada en años. ¿Ok? Bueno, espero haberme dado a entender hasta ahí. Ahí llegamos con lo que es la introducción. Entonces, el yugo del anciano, ahorita vamos a empezar ya a desarrollar cada parte, cómo estorba el espíritu, cómo estorba el alma, cómo estorba el cuerpo. Lo que busca es poner una carga sobre el espíritu de la persona. Un espíritu cargado no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada del Señor. ¿Y cuál es? Entiendan esto, no es lo mismo estar cargado o cansado a estar muerto. Pero así es como empieza el proceso de la muerte, de que uno se carga, uno se cansa y luego lo que termina, estoy hablando del espíritu, no de una muerte literal. El espíritu cansado no quiere tener comunión con Dios, así de simple, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con ese espíritu? Es que se muere. Y esta es la razón por la cual ustedes y yo, tal vez hasta familia, tenemos que no quiere saber nada de Dios. Amén. Pero de la virgencita, ¿qué virgencita? Si la virgen no existe, mis amados hermanos. Amén. De eso sí quieren saber. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu muerto. Amén. Y esto es lo que ustedes y yo no podemos permitirnos, que nos enseñen cosas que no son. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, a la única mujer a la cual la Biblia pues muestra que fue virgen, pero virgen no virgen de rendirle culto, sino virgen porque no había tenido intimidad con ningún hombre. Por eso se le llama virgen, y no es la única, sino hay un montón en la Biblia, amén, que se le llamaba doncella, no solamente virgen, es la madre de Jesús. De ahí cualquier otra virgen que quieran ustedes meter, eso no existe, bíblicamente hablando, no existe. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa con este tipo de gente, que se les carga el espíritu y luego un espíritu muerto le rinden culto a cualquiera que tenga apariencia de Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar al desarrollo. Cuando hablamos del yugo del anciano que ministra el espíritu, estamos hablando de que ¿dónde va a estar estorbando? En el dirigente del pueblo, el que dirige. Entonces vean, mis amados hermanos, esto es bien tremendo si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque vean, ustedes y yo lo sabemos. Ustedes y yo tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Amén. No hace falta, creo yo, que les diga, ¿por qué saben ustedes que tienen cuerpo? Porque basta con verlo, verá, ahí están sus cuerpos. Amén. Pero esto sí les pregunto, ¿cómo saben ustedes que tienen alma? La respuesta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque ahí está la alegría, ahí está la amargura, ahí está el ser risueños o el ser cohibidos. Ahí está todo eso. Amén. Ahí están los sentimientos, ahí están las emociones. Simple y sencillamente, si a ustedes les pegan, el dolor puede hacer que ahí está. Pero uno, ¿por qué siente el dolor en el estómago, en todo? Porque ese es el alma, la que está sintiendo lo que le pasa al cuerpo. Pero esto es lo que vamos a hablar ahorita del espíritu. Pero ¿cómo sé yo que tengo espíritu? Porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que cuando uno tiene, escúchenme lo que voy a decir, nuestro espíritu sano, lo que uno desea es rendirse al Señor. Lo que uno desea es servirle al Señor. Pero cuando hay un espíritu, en este caso, estorbado, contaminado, lo que uno menos quiere es tener comunión delante de Dios. Lo que uno menos quiere es reconocer su condición. Porque aquel que reconoce su condición cambia, pero aquel que no reconoce su condición, ¿cuál es el riesgo? Que ese espíritu se muera. ¿Y cuál es el riesgo? Que una vez uno tiene un espíritu muerto, de ahí es donde la Biblia habla de que muchos van a apostatar de la fe. ¿Y quiénes van a ser los apóstatas? Aquellos que le den la bienvenida al anticristo, aquellos que no quisieron servirle al Señor
pero les aseguro que le van a ir a servir al pecado, pero les aseguro que le van a ir a servir a los demonios, pero les aseguro que le van a servir al anticristo, y les aseguro que se van a quedar cuando sea el arrebatamiento, y les aseguro que se van a ir al infierno también. ¿Por qué? Porque no quisieron rendirle, no quisieron servirle al Señor. Entonces la vida es así. Si yo no le sirvo a alguien, le voy a terminar sirviendo a otro. Así de simple la vida. Amén. Si yo no trabajo en un lado, voy a tener que conseguir trabajo en otro lado. Así es la vida. No podemos ustedes y yo estar sin rendirle cuentas a alguien. ¿Se imaginan ustedes dos, porque no viven acá, ¿verdad? Que son las 11 de la noche y no llegan, ¿qué dirá su mamá? Gracias a Dios que no vinieron. Pero cuando lleguen, le van a tener que rendir cuentas. Así es la vida, muchachas. Así es la vida. Si no le rinden cuentas a Dios, le van a rendir cuentas al diablo. Así de simple. Entonces, somos nosotros los que decidimos a quiénes le vamos a rendir cuenta. Miren, háganme un favor. Quiero darles esta cita. Búsquenme ahí en el libro de Job, para que ustedes vean esto. Job capítulo 1. No recuerdo exactamente en el versículo, pero quiero que ustedes lean un poquito y cuando lo encuentren me avisen. Lean mientras yo continúo. Lo que quiero que ustedes encuentren es en Job capítulo 1. Amén. Es un pasaje en donde dice la Biblia ahí en Job capítulo 1 que llegaron los hijos de Dios, pero que detrás de ellos iba Satanás. Eso es lo que yo quiero que vean. Job capítulo 1, repito, ahí empieza diciendo, creo yo al principio, no estoy seguro, de que los hijos de Dios llegaron un día a rendirle cuentas a Dios. ¿Ya lo encontraron o no? Pero que ahí iba Satanás también. 6. ¿Qué dice? Léemelo, por favor, aquí con vos, para que quede grabado. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Qué más dice? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Ahí está. Entonces, es Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿leíste? Sí, va. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué les voy a decir esto? Para demostrarles, mis amados hermanos, que si no le rendimos cuentas a Dios, entonces le vamos a rendir cuentas a Satanás. Dice ahí la Biblia, ya lo leyó Dulce, de que un día llegaron los hijos de Dios. Amén. Pero ¿quién iba ahí en la cola? Satanás. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? ¿Qué hacen ustedes si, bueno, ustedes como hijos, ¿verdad? Que llegan a su casa y ¿de dónde vienen mis hijas? ¿A vos qué te importa? ¿Eso hacen? Entonces, ¿qué tienen que decir? ¿De dónde eran? ¿Verdad que sí? Eso nos toca, porque ¿a vos qué te importa? Primera y última vez que regresamos a la casa también. Bueno, entonces Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de andar por la tierra y sus alrededores. Y cuando seguimos leyendo, esto no pasó solamente una vez, sino ahí en el mismo capítulo 1 dice que Satanás regresó otra vez. Y Dios le pregunta lo mismo, ¿de dónde vienes? Entonces miren qué tremendo, mis amados. Ustedes y yo decimos, diablo, que Jehová lo reprenda. Pero el mismo diablo le entrega cuentas a Dios. Y ustedes y yo no queremos. Qué ignorantes somos, con todo respeto lo digo. Pero no dije son, dije somos. Imagínense, el mismo diablo entrega cuentas. Y ustedes y yo no queremos. Entonces, ¿en qué condición estamos? Si el mismo Satanás reconoce la autoridad de Dios. Y ustedes y yo no queremos tener una autoridad sobre nuestra vida que nos enseñe cómo tenemos que conducirnos. No es correcto, no es posible. Lo único que puede estar pasando para que no querramos hacer, imagínense qué tremendo. En el libro de Santiago la Biblia también dice, ¿creen ustedes que Dios es uno? Pues bien hacen, dice. Los demonios también creen y tiemblan. Miren qué tremendo. Los mismos demonios creen que Dios es uno, creen en Dios, pero no solamente creen, sino que tiemblan. ¿Saben qué significa ese temblar? De que lo respetan, de que si Dios dice una cosa, a pesar de que son demonios, ellos lo obedecen. Dios le dice, sálganse de ese cuerpo, y ustedes no miran a los demonios peleando con Dios, no, se van. Y a nosotros que el Señor nos tiene contados por hijos, Dios nos dice hagan una cosa, no quiero. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando, porque se nos ha impuesto un yugo que no es el yugo de Cristo. Amén.
Se nos ha impuesto un yugo, lamentablemente. Espero yo que nos despabilemos y entendamos que lo que el enemigo quiere es destruirnos, que lo que el enemigo quiere es, por medio de este yugo que ministra al espíritu, que ni ustedes ni yo tengamos nadie a quien rendirle cuentas, que no tengamos a nadie que nos dirija. Eso es lo que el enemigo quiere. Y la verdad les digo, a pesar de que tal vez hermano Javier y yo somos los mayores en edad acá, pero también nosotros necesitamos a alguien que nos dirija. Porque si no es así, vamos a tender a hacer las cosas mal. Amén. Imagínense si nosotros en este caso, que somos los mayores, nos es necesario. Y ahora ustedes, que todavía no tienen ni 20. ¿Cuántos que tienen? ¿Ya tienen 15? Solo ella tiene que, imagínate, 15. Entonces, ¿cómo no van a necesitar si no tienen ni 15? Ay, bueno, ya tienen una 15. Con mayor razón, muchachos. Amén. Y Javier se hace loco, voltea a ver. No, Javier, también lo digo por vos. Necesitan en el nombre de Jesús quien los dirija. Y con todo respeto les digo, porque pues no conozco, bueno, a su papá sí, pero a los de ustedes no mucho. Amén. Pero si vemos que papá y mamá no buscan hacer la voluntad del Señor, entonces yo sí la voy a hacer. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si el Señor no ha venido y nos lo permite, y tengamos a nuestros hijos sean educados de una forma diferente, y que nuestros hijos no tengan que enfrentarse al dolor, a la tristeza de lo que nos hemos enfrentado nosotros. Porque aunque nuestros padres hayan vivido juntos, hemos pasado cosas que, por lo mismo que nuestros padres no se sometieron al Señor, nos causó tristeza, nos causó dolor, nos causaron lágrimas. Y por más malos, dice la Biblia, que ustedes y yo seamos, pero si nuestros hijos nos piden pan, dice, ¿quién de ustedes si sus hijos le pide un pan o le pide un pescado, le dan una piedra o le dan una serpiente? Así lo dice la Biblia. ¿Verdad que no? Y entonces dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre ustedes si me lo piden. O sea, eso es lo que necesitamos, un momento de confusión, un momento de pesadez en el espíritu, un momento en el que no encuentro salida. Bueno, entonces a pedir consejo, a buscar del Señor. ¿Cuánto no derramaré de mi espíritu sobre ustedes si me lo piden? A pedirle al Señor de su espíritu. ¿Para qué? Con todo respeto lo digo, para no hacer tonterías. ¿Por qué? Porque si ustedes les preguntan a sus padres, a sus abuelos, si se arrepienten de alguna tontería que hicieron, les van a decir sí, porque todos nosotros como padres de más de algo tenemos que arrepentirnos. Amén. Espero que nadie se arrepiente de haberlos tenido. Bueno, ya se nos fue el tiempo, mis amados hermanos. Pero bueno, entonces espero estarme a entender en este punto. ¿Cómo se echa de ver que sobre mi espíritu, amén, que mi espíritu es el que desea tener comunión con Dios, que sobre mi espíritu hay un yugo de anciano, porque no quiero tener a nadie que me dirija? Yo quiero hacer mi voluntad. Y como repito, ustedes y yo necesitamos, sin excepción, de alguien que nos dirija. Amén. Y por excelencia, pues ya se los dije, el Espíritu Santo es el que está escrito en la palabra del Señor, quien nos dirigiría hacia toda verdad. Vean lo que dice esta cita, Números, capítulo 20 y versículo 8. Números, capítulo 20 y versículo 8. Aquí vamos a hablar de los ancianos en relación al yugo que el anciano... El yugo de Babilonia que fue ministrado sobre el anciano y que estorba nuestro espíritu. ¿En qué punto? En el que no queremos que nos dirija nadie. Repito, Números, capítulo 20 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, dice. Escuchen esto. Dios le da una instrucción aquí a Moisés y le dice, y hablad. Y le dijo, y háblale a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. ¿Qué le dijo que hiciera con la peña? Hablarle. Le dijo claramente, háblale. O sea, le está diciendo prácticamente, llega ahí delante de la peña, llega delante de la montaña y háblale y la peña va a sacar el agua.
Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Entonces está clara la instrucción, ¿verdad? Claramente Dios le dice a Moisés, háblale. Amén. Y luego, vean, avancemos ahí siempre en el versículo 20, solo que ahora, el capítulo 20, solo que ahora el versículo 10. Entonces en el versículo 8, Dios le dice a Moisés que le hable a la peña. Pero vean cuál fue el error de Moisés. Versículo 10. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Amén. Y él les dijo, Moisés le dijo al pueblo, ¿verdad? Oíd ahora, rebeldes, le dijo. Sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés, dice, levantó su mano y, ¿qué dice sus Biblias? Golpeó la roca 2 veces. Golpeó la roca 2 veces con su vara. ¿Y qué le había dicho Dios en el versículo 8? Que le hablara. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios le dijo claramente, háblale. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Le golpeó. Lo golpeó. Golpeó la peña. Pero podemos pensar, ¿por qué la golpeó? La clave está en el versículo 10, donde le dice, y le dijo al pueblo, oíd ahora, rebeldes. Entonces, le vamos a decir a ustedes y yo rebeldes a alguien, ¿qué andaba rebelde? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, yo creo que le decimos a alguien rebelde, quizás ya en un momento en el que ya nos estamos dando cuenta que ya le hablé, ya le pegué, ya lo maltraté, ya lo ofendí, ya le quité el celular y siguen lo mismo. Yo creo que ya entonces llega un punto en el que uno tal vez, dentro de su desesperación, dentro de la carga que puede tener, no es lo correcto, ¿verdad? Porque no es lo correcto, pero le llega a decir a la persona, no seas rebelde, hombre, hace caso, entendé. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo estaba Moisés cuando le estaba hablando al pueblo? Ya estaba enojado. Y Dios, miren qué tremendo esto. Entonces Dios le dio una instrucción, pero por el enojo que él tenía de la misma necedad del pueblo, llegó delante de la peña y golpeó la peña. Y el agua salió. Pero eso, vean, esto es bien delicado. Leamos ahora el versículo 12. Ya pusimos ahí un ejemplo, ¿verdad? Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Yo voy a leer esto y después les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. Ya aclaramos, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Amén. Moisés estaba bien enojado con el pueblo y de tanto fue su enojo que le pegó a la peña. Ahora escuchen esto. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, escuchen esto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Entonces, mis amados, les pregunto, si se dan cuenta prácticamente acá, por la desobediencia de Moisés, prácticamente el Señor lo descalificó. Pero les pregunto, ¿por qué lo descalificó? No nos olvidemos de lo que Dios le dijo y lo que hizo. Se enojó. Yo pensé que le me había tocado. Se enojó y en su enojo, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Hizo lo que no tenía que hacer. Hizo lo que no era la voluntad de Dios. Amén. Entonces ustedes y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener mucho cuidado en momentos de desesperación, en momentos de no encuentro salida, de no encuentro solución. Amén. ¿Por qué? Porque es en esos momentos en donde tendemos a cometer los peores errores de nuestra vida. ¿Y saben qué es lo más delicado que yo veo acá? Que cuando Dios llama a Moisés y a Aarón, Dios les había dicho que ellos iban a meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Pero qué sucedió? En el camino se quedaron. No cumplieron con el propósito de Dios. No cumplieron con el plan de Dios. Y eso es lo que ustedes y yo no podemos permitirnos, que por un momento de un yugo, como repito, de desesperación, de angustia, de tristeza, de pecado, qué sé yo, actuar alocadamente, porque los planes del Señor para nuestras vidas corremos el riesgo
de que no se cumplan. Corremos el riesgo de solitos desecharlos. Y la verdad yo creo que estamos en esta vida, imagínense ustedes todo lo que está pasando en el mundo y todavía con eso no tener un deseo de acercarse al Señor, sino más bien de todo lo contrario. ¿Es por qué? Porque el yugo del anciano está ministrando sobre nuestras vidas, a nuestro espíritu, un deseo de no querer quien nos dirija. ¿Por qué el pueblo se rebeló en contra de Moisés? Porque cuando ustedes y yo, bueno, esto ya no sé si me va a dar tiempo a hablarlo, se los voy a mencionar por lo menos. Vemos, ya llega un punto en el que el pueblo ya no quería a Aarón como dirigente, ya no lo querían. Y le dice el pueblo, y llega Moisés delante de Dios y le dice, mira, le dice, el pueblo ya no quiere a Aarón. O sea, ya no querían que tener ni a Moisés ni a Aarón para que los dirigiera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando ustedes y yo, como lo hablábamos desde el principio, no queremos a nadie que nos dirija en relación a nuestra vida, es porque algo está mal en nuestro espíritu. Y eso no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el gran conflicto con tener alguna enfermedad en el espíritu es que ese espíritu termina muriéndose. Y aquí se cumple lo que la Biblia dice, que es mejor, le hubiera sido a la persona no conocer que conocer y apartarse. ¿Por qué? Porque su condición después es peor. Entonces este tema, que Dios me libre, no es para dictaminar juicio o sentencias sobre ninguno, sino es para hacernos ver de que a ustedes y a mí lo que nos conviene más en este tiempo es estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque Él pronto viene y lo que el enemigo quiere es que ni ustedes ni yo tengamos a nadie que nos dirija. Si alguien nos dice no, ¿qué es lo que va a hacer un espíritu contaminado? No hacer caso. Si alguien nos dice sí, pero da la casualidad que a ese sí nosotros no queremos, sino queremos que nos diga un no, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Lo mismo, va a querer quitar de nuestras vidas quien nos dirija. Que Dios nos libre. Recuérdense lo que hemos estado hablando también del yugo del padre, ¿verdad? De los pecados que son heredados, maldecir a un padre. ¿Por qué? Porque si nuestros padres nos ponen ciertas normas, ciertas reglas, ciertos horarios, ¿es por qué? Porque de alguna forma ya vivieron, ya experimentaron, nos aman. Amén. Y voy a terminar con esto porque ya el tiempo se me fue. Pero igual la presentación ya la envié, pueden ustedes escudriñar los otros 2 puntos. O si no, a su tiempo lo voy a estar predicando en la radio, pueden escucharlo ahí también. El yugo del anciano en el espíritu lleva a la persona a no hacer la voluntad de Dios, sino a echar mano de su propia opinión, de su propio conocimiento para hacer su propia voluntad, echando a perder lo que Dios ha hecho en su vida, los planes de Dios para su vida, y llegando al extremo de que el nombre de Dios, no sea glorificado delante del pueblo por la persona que decide hacer su propia voluntad. Entonces, con esto último voy a terminar. ¿Por qué Dios les dice esto? Escuchen, esto fue lo que le dijo Dios. Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los hijos de Israel. Yo creo que es lógico, ¿verdad? De que si Moisés le habla a la roca, a la peña, y de la peña brota agua, ¿qué creen que hubiera pasado? La gente se había quedado sorprendida. Ese es un milagro. Pero como la golpeó, cualquiera golpeando algo puede sacar agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que el pueblo, lejos de glorificar el nombre de Dios, amén, solo se pusieron a tomar el agua, y por eso termina diciendo acá, aquellas fueron las aguas de Meriba. Cuando vemos, Meriba significa contienda, disensión, pleito, discordia, todo eso fue lo que pasó para que ellos tomaran agua. Entonces el agua que tomaron no fue un agua que los sació de la sed, sino fue un agua que fue un agua de contienda. Lejos de saciar su sed y quedarse en paz, saciaron su sed, pero luego vinieron problemas delicados sobre ellos. ¿A cuál fue el punto? De que ninguno de todos estos, como claramente se lo dice Moisés, rebeldes, heredaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todos se murieron en el desierto. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con no querer en nuestras vidas quien nos dirija. Amén. Esto vendría a ser prácticamente en un matrimonio como firmar un matrimonio por contrato, ¿verdad? Bueno, voy a estar casado 1 año y si el año no nos funciona, pues tú por tu lado, yo por el mío.
Amén. Si el matrimonio no es para eso, la comunión con Dios no es para eso, la comunión con Dios no es para intentarlo y luego salir, sino la Biblia claramente dice que es como la senda que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. No importa, les digo, pues esto sobre todo ustedes cuatro, ¿verdad? La edad que ustedes tengan, si ustedes se meten con el Señor, van a ser exaltados, le van a servir con un corazón íntegro. Pero les lo digo con todo respeto, pero si siguen solamente llegando a la congregación, les digo, no van a pasar de ahí, se van a quedar estancados. Y como yo se los he dicho, no hay un estancamiento. Cuando uno se estanca, empieza a involucionar y la condición llega a ser peor. O sea, si están buscando de Dios en la congregación, la Biblia lo muestra que por sus frutos ustedes van a ser conocidos. Métanse, ¿a qué? A servirle al Señor, y se van a dar cuenta que en el servicio al Señor es un compromiso que sus almas van a cambiar. Pero mientras que no lo experimenten, nunca van a saber qué es eso. Y al final, como lo muestra la Biblia y lo decimos, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Así de simple la cosa. ¿Por qué? Porque, lástima que ya no me dio tiempo llegar, porque va a llegar el día y esto nos va a pasar a todos. Ustedes el día de hoy podrán estar tranquilas, se sienten fuertes, se sienten sabias en su propia opinión, pero va a llegar un día y eso así nos pasa. Le pasó a la pastora, me pasó a mí, probablemente le pasó a hermano Javier, en el que empezamos a meditar en toda la instrucción que nuestros padres nos dieron. Y la Biblia lo dice, ¿por qué no le hice caso a mis maestros? Dice. Amén. Entonces es lo que les toca, muchachas, si quieren ustedes convertirse en mujeres de bien, no para la colonia, sino delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, engañosa es la gracia, dice, y vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será ensalzada, esa será alabada, a esa le va a ir bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente para ustedes como mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres, hay demasiadas entidades espirituales tratando de botarlas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si bota a una mujer, detrás de esa mujer se cae una familia, así como ustedes lo oyen. Pero el diablo sabe que si se levanta una mujer, detrás de esa mujer se levantan guerreros, entiéndase, su cónyuge y cada uno de sus hijos. Por eso es que el diablo, si a alguien le gusta fastidiar, es a las mujeres. Porque ¿a quién utilizó para hacer caer a la humanidad? A una mujer. Entonces ustedes como mujeres, muchachas, ustedes no son cualquier cosa. La Biblia muestra que ustedes son perlas preciadas. Pero ustedes tienen que ver cuál es su valor y vivir acorde a lo que Dios ha dicho que ustedes son. En el momento que ustedes se desvíen y se olviden de lo que Dios ha dicho que ustedes son, les va a poner un yugo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ay, qué aburridas las cosas de Dios. Pero cuando estén, espero yo que no pase, pero cuando muchas personas estén ahí delante del anticristo, ahí se van a lamentar, porque la Biblia muestra que hay un tiempo, y este es el tiempo para servirle al Señor. Va a llegar un tiempo en el que uno lo va a querer y ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya está allá con nosotros, ya no va a estar acá. Y eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que nos toca. Entonces ahí sí que esto es para todos nosotros, como lo dice la palabra, arrepintámonos. Amén. Y volvamos al Señor. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda. Amén. Amén y amén.